Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz.
tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hoy día es miércoles 14 de octubre y aquí en Perú son las 5:26 de la mañana. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Amantísimo Señor, muchas gracias te damos porque tú has permitido que nos reunamos una vez más aquí para estudiar tu palabra, para escuchar tu voz. Señor, acompáñanos, por favor, y dirige nuestra vida, dirige nuestro estudio, dirige nuestra mente para poder entender tu palabra, entender tu mensaje. Y Señor, si hay algún problema de audio, ayúdanos a solucionar. Y si está solucionado, muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor. Ilumina nuestra mente, transforma nuestro ser a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Si ustedes escuchan algún ronquido, creo que ya no es del audio, sino que es de mi voz. Estoy un poco resfriado, pero espero que podamos entender la palabra de Dios. Ojalá pueda ser todavía un buen instrumento del Señor al estudiar su palabra y al expresarlo también y compartirlo con ustedes. Muy bien, vamos a abrir la Biblia, por favor. Tengamos la Biblia allí lista. Vamos a abrir la Biblia. Hoy día el tema es un tema muy interesante, muy importante. Lleva por título El afán y las luchas de los que guardan la ley. El afán y las luchas de los que guardan la ley. Y yo quiero repetir, si usted no tiene la guía de estudio, la lección de escuela sabática, si usted no tiene este manual, pídalo por favor aquí y nosotros de manera gratuita estaremos compartiendo este manual importante de la lección de escuela sabática. ¿Sí? La lección de escuela sabática nos lleva a estudiar la Biblia. Por lo tanto, al estudiar la lección de escuela sabática, nosotros estamos estudiando la Biblia. Por eso yo le animo que usted pueda solicitar este material. Solicítelo de manera gratuita. Nosotros le vamos a enviar en formato digital para que usted lo pueda leer allí en la computadora o en el mismo móvil, allí en su celular.
Yo estoy seguro que le ayudará de mucho. ¿Sí? Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces. Abrimos la Biblia en el libro de Josué. Y usted ubíquese en el libro de Josué, el capítulo 12. Abra su Biblia, por favor. Abra la Biblia, Josué capítulo 12. Y yo quiero llamar la atención de usted en algo interesante que sucedió en la vida de Josué. Y esto nos va a servir, este contexto que yo voy a explicar, nos va a servir para entender el tema de hoy. ¿Sí? Josué capítulo 12. Y gracias por dejar ya sus comentarios. Aquí estoy viendo a Dina Melo, a Soledad Borges, a Elda Torres, a Olga Roque, a Maribel Lucía Ramos, Harley Pérez, a Blanca Tineo, a Oneida Orgueta. También está con nosotros Nila Gómez, Emiluz Barreto, Carolina Valderrama, Glency Echeverry, sé que Glency nos mira desde Canadá, Jennifer Lázaro, desde Argentina, Oneida Orgueta, Hugo Malca, Esperanza García, Segundo Arevalo, Max Felipe, Irma Torres. Hola Irma, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, amiga. Eugenia Cabrera, Evelyn Astubilca, María Lara, Amadid Bustos, Flor Laiza y muchas otras personas más están dejando ya sus comentarios. Gracias y disculpen que no pueda leer todos los nombres de ustedes, pero después de la transmisión nosotros estamos allí leyendo. Gracias, muchas gracias. Muy bien, abrimos entonces la Biblia en Josué capítulo 12. En el estudio anterior nosotros vimos y estudiamos que Dios dio algunos consejos a Josué. Y dentro de esos consejos le dijo, si tú quieres ser prosperado en todo lo que emprendas, tú necesitas mantenerte atento a la palabra mía, a mi ley. Y cuando hablamos de ley, dijimos ayer, no solo estábamos hablando de los 10 mandamientos, sino hablábamos de toda la Biblia. Bueno, los tiempos de Josué eran Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, lo que había escrito Moisés. Esa es la ley. Por eso encontramos en Josué 1 diciéndole lo que está en la ley de Moisés, pero que en realidad era de Dios, ¿no? Sino que se menciona allí ley de Moisés porque Moisés lo escribió. Pero en realidad era mensaje y palabra de Dios. Y le aconsejó Dios a Josué, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, medita de día y de noche en la ley. Y la pregunta es, ¿Josué hizo caso a eso? Claro que sí. Cuando usted lee todo el libro de Josué, usted se va a dar cuenta que Josué hizo lo recto ante los ojos de Dios. Siguió los consejos de Dios. ¿Y sabe qué? Una evidencia de que le fue bien a Josué y fue porque siguió los consejos de Dios, encontramos en Josué 12. Fíjate allí la evidencia. Josué capítulo 12, versículos 9 hasta el 24. No vamos a leer todos esos versículos, pero fíjese allí, hermano, fíjese allí. Josué capítulo 12, versículos 9 hasta el 24. Usted va a encontrar una serie de nombres de reyes, ¿sí? El rey de Jericó, el rey de Jai, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, de Jarmut, y varios nombres de reyes. Y fíjese allí en el versículo 24. Dice, en total, 31 reyes. ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos reyes se mencionan aquí? Desde el versículo 9 hasta el versículo 24, 31 reyes. ¿Qué es esto? ¿Qué significa estos 31 reyes? Bueno, estos 31 reyes, versículo 7, fíjate allí, Josué capítulo 12, versículo 7, dice, los reyes del país que derrotó Josué con los israelitas. ¿Quiénes son estos 31 reyes? Estos 31 reyes son los reyes que derrotó Josué. ¡Qué tremendo!
31 reyes conquistó Josué. 31 naciones conquistó Josué. ¿Y por qué logró ese éxito? ¿Por qué fue prosperado en las batallas y en las conquistas Josué? ¿Por qué? Porque Josué siguió los consejos de Dios. Dios le había dicho, esfuérzate y sé valiente para ser conforme a la ley que le di a Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Haz conforme a mi palabra. Medita en ella de día y de noche, y serás prosperado en todo lo que emprendas. ¿Y qué emprendió Josué junto con el pueblo? La conquista de la tierra de Canaán. ¿Y cuántos reyes en los tiempos de Josué se venció? ¿Cuántos? 31 reyes, 31 naciones. Esto realmente, hermanos, es extraordinario. Y esta es una muestra de lo que Dios cumple cuando Él promete algo. Él dice, yo ya te di esa tierra. Tú solamente tienes que esforzarte y ser valiente para hacer lo que yo te mando. Si yo te mando algo, obedece, porque lo que yo te mando te va a traer éxito, te va a traer prosperidad, te va a ir bien en la vida. Por eso, hermanos, no olvidemos el consejo que hemos estudiado con mucho detalle ayer, en el estudio anterior. Por favor, crea eso, porque Dios cumple sus promesas. Ahora avance al capítulo 24 de Josué. Josué capítulo 24. Vaya por favor a Josué capítulo 24. En Josué capítulo 24 encontramos ya a este hombre anciano, viejo ya. Sí. Y allí Josué da la última recomendación, el último consejo al pueblo, igual que Moisés, ¿no? Es que Moisés era su modelo, era modelo de Josué en liderazgo. Y entonces Josué da la última exhortación al pueblo, capítulo 24 de Josué. Y dentro de toda la exhortación, él expresa lo siguiente. Y qué bonito es esto. Mira, vamos a Josué capítulo 24, versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14, y vamos a leer los siguientes versículos también. Josué 24. ¿Ya tiene su Biblia allí? ¿Sí? Tome su Biblia, por favor. Tome su Biblia. Es lindo estudiar la Biblia. Es poderoso estudiar la Biblia. Y anote los textos bíblicos. Marque, acostúmbrese a marcar. Yo tengo aquí bien subrayado, bien resaltado. Es bueno que el estudiante de la Biblia esté preparado también. Tenga su cartuchera con sus lapiceros, sus lápices de colores, sus resaltadores. Allí es bueno tener eso, ¿sí? Josué capítulo 24, versículo 14. Gracias Maribel Lucía Ramos por registrar allí los textos bíblicos. Josué capítulo 24, versículo 14 dice, ahora pues, reverenciad al Señor. Recuerde que la palabra reverenciar significa venerar, significa respetar, significa amar, significa obedecer. Ahora pues, dice Josué, está hablando el pueblo, ahora pues, reverenciad al Señor, servidlo con integridad y en verdad. Quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Y fíjate aquí, versículo 15, un texto que conocemos, Josué 24:15. Y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. La decisión de Josué, hasta los últimos días de su vida, hermanos, porque aquí Josué ya era un anciano, ya estaba a unos días de morir, y él continuó repitiendo y confirmando su decisión ante el pueblo, diciendo,
yo y mi casa serviremos al Señor. No nos arrepentimos de haber servido desde el inicio al Señor. Y ahora que estoy al final de mi vida, de igual manera, yo continúo afirmando y confirmando de que yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, nosotros debemos servir al Señor aun cuando estemos al borde de la muerte. Debemos servir al Señor hasta los últimos días de nuestra vida. Y ese es el ejemplo que nos da Josué a cada uno de nosotros. No podemos jugar con Dios, no podemos apartarnos de Dios, no podemos ser cristianos e hijos de Dios volubles, sí, inconsecuentes. Tenemos que mantener nuestra palabra de fidelidad a Dios siempre, hasta lo último de nuestras vidas. Y Josué, anciano ya aquí, se para frente al pueblo, exhorta al pueblo y dice: sirvan al Señor, háganlo. Yo y mi casa lo vamos a hacer, háganlo ustedes también. Tremendo líder Josué, hermanos. Y ese liderazgo y ese poder lo adquiría, ¿de dónde? De Dios, de Dios. ¿Y cómo respondió el pueblo? El pueblo respondió, versículo 16. Entonces el pueblo respondió: nunca suceda que abandonemos al Señor para servir otros dioses. O sea, el pueblo estaba de acuerdo con Josué. Sí, y dice aquí en el versículo 24, vaya a Josué 24:24, dice: el pueblo respondió: al Señor nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. O sea, el pueblo decide junto con Josué servir al Señor. Y dice: nosotros también, Josué, vamos a servir al Señor. Vamos a hacerlo. Serviremos y obedeceremos su voz. Y hermanos, esta decisión, aunque parezca bonita, linda, y esa debería ser nuestra decisión también, pero aunque parezca bonita aquí en el pueblo de Israel, no fue así. Usted conoce la historia del pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos a un pueblo sube y baja, confiando y desconfiando en Dios, obedeciendo y desobedeciendo a Dios. Y todo esto también dependía de los líderes que dirigían Israel. Lastimosamente, el pueblo de Israel tomó la decisión de ser dirigidos no por Dios ya, sino por reyes. Y los reyes que tuvo Israel, pues algunos eran buenos, pero otros eran malos. En realidad, la mayoría del pueblo de Israel fueron reyes malos. Reyes que no hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Y lastimosamente, esta decisión que habían tomado junto con Josué no se cumplió en su mayoría de veces en el pueblo de Israel. Pero a pesar de que el pueblo de Israel no tuvo en su mayoría buenos reyes, pero algunos de ellos llevaron a una experiencia maravillosa con Dios, a la vida de los israelitas, a una experiencia maravillosa con Dios. Uno de ellos se llamó Ezequías. Vamos a ir, por favor, a Segunda de Crónicas. Avance, por favor, en la Biblia. Ahí abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 31. Pero antes de leer el capítulo 31, vamos a ir al capítulo 29. Es Segunda de Crónicas. Busque por favor allí, Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, vamos a encontrar un título, al menos en mi Biblia dice así: Excelente reinado de Ezequías. Qué lindo. Aunque Ezequías era hijo de un rey malo, o había sido hijo de un rey malo llamado Acaz, porque Ezequías reemplazó a su padre, llamado Acaz. Y Acaz fue uno de los reyes más terribles, más malos, más rebeldes, más desobedientes, más pecaminoso que tuvo el pueblo de Israel.
Pero por la gracia de Dios, sinceramente, por la gracia de Dios, él tuvo un hijo llamado Ezequías. Y Ezequías lo reemplazó en el reino cuando él murió, cuando Acaz murió. Y al contrario de su padre, Ezequías hizo lo recto. Fíjese lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1, dice que Ezequías reinó 29 años en Jerusalén. Y luego dice el versículo 2, hizo lo recto ante el Señor como David su padre. Como David su padre. Bueno, en la Biblia hay esta frase, como David su padre, aunque no era su padre en forma directa, pero en el Antiguo Testamento se usa esta frase como si fuera el hijo de David, porque era descendiente de David. Era descendiente de David. Entonces, dice el versículo 2, hizo lo recto ante el Señor. ¿Y por qué hizo lo recto ante el Señor? Porque en primer lugar, versículo 3, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 3 dice, porque abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Los reyes pasados, los reyes malos, desobedientes, habían ido tras los ídolos de las naciones paganas y comenzaron a sacrificar a los dioses paganos, a hacer culto a los dioses paganos. Allí en los montes, en las montañas, era costumbre de hacerlo. Y el templo de Dios se cerró. Se cerró y allí estaba empolvado, allí estaba desordenado, nadie lo cuidaba, absolutamente nada. Los cultos en Israel se eliminaron lastimosamente por el mal liderazgo de los reyes malos de ese entonces. Pero cuando Ezequías entró al reinado, él se dio cuenta que no estaba bien lo que estaba pasando en el pueblo. Así que él abrió el templo, mandó a ordenar el templo, a limpiar el templo y restauró el culto a Jehová. ¡Qué hermoso! Y si usted sigue leyendo allí todo el capítulo 29, se va a dar cuenta que purificaron el templo, entraron a limpiar la casa de Dios. Y Ezequías restauró el culto, se celebró la Pascua nuevamente, todas las fiestas que había en el pueblo de Israel que Dios había ordenado hacer, que los reyes malos habían desobedecido y no se practicaba y el pueblo estaba en oscuridad, en desgracia. Pero Ezequías hizo lo recto ante el Señor y se reunió mucha gente cuando se celebró la Pascua, se reestructuró y luego en el capítulo 31 de Segunda de Crónicas, se nos cuenta que Ezequías hizo una reforma tremenda, maravillosa. Y todo el pueblo fue contento y se unió a esta reforma. ¿Sí? Se unió. ¿Y qué pasó? El capítulo, vamos por favor al capítulo 31, versículo 20 y 21. ¿Ya? Segunda de Crónicas, capítulo 31, Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20 y 21. Segunda de Crónicas, 31, versículos 20 y 21, dice, de esa manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero ante el Señor su Dios. Versículo 21, en todo cuanto emprendió, en el servicio de la casa de Dios, en obediencia, ojo acá, en obediencia a la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, ¿y qué pasó? Y fue prosperado, Hermanos, aquí encontramos nuevamente la prosperidad, el éxito como resultado de obediencia a la ley, obediencia a la palabra de Dios, obediencia a la voz de Dios, a los mandatos de Dios. Aquí está. Igual que Moisés, igual que Josué, igual pasó con Ezequías. Y si nosotros seguimos estudiando la vida de los reyes que hicieron lo recto ante el Señor, fueron prósperos porque obedecieron la voz de Dios. Josías fue otro rey de Israel
que hizo lo recto ante el Señor porque obedeció la ley de Jehová. ¿Sí? Sí, la ley de Dios, la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, la prosperidad viene a causa de obedecer la ley de Dios. Cortamos aquí y vamos a dar un giro total para demostrar que ¿será que los que obedecen a Dios fielmente siempre son prósperos? ¿Siempre les va bien en la vida? ¿Siempre son felices? ¿Será así? Como a Moisés, como a Josué, como a Ezequías, como a Josías y como muchos otros. ¿Será que siempre a los hijos de Dios que obedecen fielmente la palabra de Dios y la ley de Dios les va bien? Bueno, hermanos, yo quiero decirte que lastimosamente hay ejemplos que también nos muestran que no es así. Que hay hijos de Dios que sufren. Hay hijos de Dios que temen, que obedecen la ley de Jehová, que tienen afanes y luchas, y son terribles. Pero la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué sucede que hay algunos cristianos, hay algunos hijos de Dios, hay algunos que no les va bien? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Vaya por favor al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Vaya por favor, vaya. No se desconecte porque esto es impresionante. Esta parte del estudio es impresionante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Estamos estudiando el tema, el afán y las luchas de los que guardan la ley. Del tema de la lección de escuela sabática. Y aquí hay algo interesante. ¿Por qué a algunos les va bien obedeciendo la ley de Dios y a otros les va mal, aun cuando son fieles al Señor? No son prósperos. A la vista del mundo no son prósperos porque sufren y algunos sufren hasta la muerte. Vamos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice, entonces el dragón, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de los hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, estas personas que son fieles al Señor, estas personas que hacen la voluntad de Dios, estas personas que guardan la ley y lo temen, la respetan, la obedecen, ¿por qué sufren a pesar de todo? ¿Por qué? El texto bíblico dice, porque hay un dragón que se llama Satanás, la serpiente antigua, el diablo, que los ataca. Entonces, detrás del sufrimiento de los hijos fieles del Señor está un poder maligno, está un poder malvado, que es Satanás, el poder de Satanás, que quiere destruir porque Satanás odia la ley de Dios, odia la palabra de Dios, odia la Biblia y también odia a todos los que estudian la Biblia, odian a todos los que deciden obedecer la palabra de Dios. Satanás no está contento con aquellos que estudian la Biblia. Satanás no está contento con aquellos que obedecen la Biblia. Satanás no está contento con los que hacen la voluntad de Dios. No, por eso a veces sucede, y en su mayoría sucede que cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, decidimos seguir los mandamientos de Dios, aparecen los problemas. Yo le pregunto, ¿no le pasa eso a usted? ¿No le pasa? Y si no le ha pasado,
déjeme decirle que le va a pasar, porque todos los que son fieles al Señor, todos los que deciden obedecer a Dios, se van contra la corriente de este mundo. Este mundo está dominado en su mayoría por Satanás. Y entonces nosotros, los que queremos ser fieles a Dios, vivimos en un mundo extraño, en un mundo extranjero, en un mundo que no es nuestro hogar, en un mundo que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso somos raros ante el mundo. Por eso el mundo no nos conoce, dice la Biblia, porque no conoce a Dios. Por eso nos trata mal este mundo. Por eso este mundo nos hace sufrir. Por eso, porque Satanás controla en cierta manera, no total, porque Dios es el que maneja y controla supremamente este mundo. Pero Dios le ha dado espacio a Satanás, para que el mundo se dé cuenta de que Satanás solamente tiene intenciones de maldad. Satanás solamente tiene intenciones de destrucción. Y eso es lo que hace el diablo con todas aquellas personas que son fieles al Señor. Satanás ataca. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y hay ejemplos en la Biblia. Hay ejemplos en la Biblia. La lección de escuela sabática nos da algunos ejemplos y lo vamos a ver. Uno de ellos es Juan el Bautista. Vamos a ir, por favor, a Marcos. Leamos Marcos capítulo 6. Vaya, vamos a revisar algunos ejemplos. Marcos capítulo 6, versículos 14 en adelante. Marcos capítulo 6, versículo 14 en adelante. Fíjese allí. ¿A quién nos muestra Marcos? Aquí encontramos a Juan el Bautista. Pero esta parte es una parte triste en la vida de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista está en la cárcel. Lo han tomado por predicar la palabra, por ser directo, por decir la verdad y predicar la verdad. Herodes lo cogió, lo tomó y lo metió a la cárcel. Está allí en la cárcel. Mientras Jesús está predicando, Juan el Bautista está en la cárcel, sufriendo. La pregunta es, ¿Juan el Bautista en algún momento se analizó, reflexionó y se preguntó, ¿por qué estoy en la cárcel? Sí, hermano. Porque en una ocasión cuenta la Biblia que Juan mandó a sus discípulos, a los que le seguían, a los que le escuchaban, mandó a preguntar a Jesús, ¿tú eres realmente el Mesías? En otras palabras, ¿por qué estoy aquí en la cárcel si tú eres el Mesías? ¿Por qué no me sacas de este lugar? ¿Por qué estoy sufriendo aquí? Si he predicado de ti, yo he preparado el camino para que tú vengas. ¿Por qué estoy aquí? Se preguntaba humanamente Juan el Bautista, ¿por qué sufría a pesar de ser obediente a la voz de Dios? A pesar de que Dios le había dicho, prepara el camino de aquel que va a venir a salvar el mundo. Y obedeció Juan el Bautista. Juan el Bautista hizo una buena obra, un buen trabajo. Muchos creyeron en Jesús gracias a la obra que Juan el Bautista hizo. Y entonces Juan el Bautista se pregunta en la cárcel, ¿por qué estoy sufriendo? Y cuando Jesús le manda a sus discípulos a decir, cuéntenle lo que yo estoy haciendo. Cuéntenle que el trabajo que él hizo no fue en vano. Yo soy el Mesías, dijo Jesús. Y Juan el Bautista se quedó tranquilo en la cárcel. Pero ¿sabe qué pasó con Juan? No fue liberado, hermanos. No fue liberado de esa tragedia, sino que sucedió una desgracia más. Herodes estaba casado con una mujer malvada, dominada por Satanás, llamada Herodías. Herodías quería matar como sea a Juan el Bautista, pero no podía, dice la Biblia. No podía porque Herodes lo cuidaba. A pesar de todo, cuando Herodes escuchaba a Juan el Bautista, era tocado por el mensaje del Señor. Sí, era tocado, pero no quería sacarlo porque mucha gente lo estaba presionando a Herodes también. Entonces, Herodías, la malvada, aprovecha uno de sus cumpleaños, donde Herodes se emborrachó.
Y borracho, usted sabe que cuando una persona se embriaga, se emborracha, no sabe lo que habla, no es consciente, no está en sus cabales para tomar buenas decisiones. Y allí Herodes, emocionado por la sensualidad de la hija de Herodías, excitado allí, no solo con la sensualidad, sino también con el vino que estaba tomando, con el alcohol, le dice: pídeme lo que quieres a la hija de Herodías. Y la hija de Herodías va a su madre, a Herodías, y le dice: Herodes me ha pedido cualquier cosa que yo le exprese, y él lo va a cumplir. Y entonces Herodías le dice: pide la cabeza de Juan el Bautista, que lo mate. Y entonces eso hace el pedido. Y Herodes se queda perplejo, Herodes se queda frío, porque recién se da cuenta de la barbaridad que hizo al preguntar y al ofrecer todo. Y entonces, lastimosamente, el orgullo sale a relucir allí. No podía tirarse para atrás. ¿Qué iba a decir la gente? Entonces manda a traer la cabeza de Juan el Bautista. Y lo traen en un plato, dice la Biblia. Sí, lo traen en un plato. Versículo 27 y 28 de Marcos, capítulo 6, dice que enseguida el rey envió a un guarda con la orden de traer la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato. La dio a la muchacha y ella la llevó a su madre. Tremendo. Y después, tristemente, dice el versículo 29, al saberlo los discípulos de Juan retiraron su cuerpo y lo sepultaron. Hermanos, aquí encontramos un ejemplo de una persona que hizo la voluntad de Dios, que cumplió la ley de Dios, pero que terminó mal. Aparentemente, escucha bien esto, aparentemente, ante los ojos de la tierra, ante los ojos de los hombres, ante los ojos de este mundo, aparentemente, este Hijo de Dios, obediente a la ley, no prosperó. Fue un fracaso su ministerio, aparentemente, pero no es así. No es así, hermanos. No es así. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, aunque murió, preparó el camino para la salvación del mundo. ¿Por qué preparó el camino? Porque el Salvador vino como él anunciaba, para salvar este mundo. ¿Y qué con la vida de Juan? Bueno, hermanos, Juan el Bautista no iba a vivir más. ¿Cuánto vivimos los seres humanos? Dígame, ¿cuánto vivimos nosotros? Apenas llegamos, la mayoría llega a 80 años. El más fuerte a 90 años. Sí, le pregunto a usted, ¿qué sirve este tiempo de 80, 90 años en comparación a la eternidad que los hijos de Dios vivirán por su fidelidad y su obediencia a los mandamientos y a la ley de Dios, a la palabra de Dios? Dígame, ¿qué elegiría usted? ¿90 años en este mundo lleno de pecado y maldad? ¿O la eternidad en un mundo maravilloso y extraordinario? ¿Qué elige usted? Yo elegiría la eternidad con Jesús en una tierra nueva, en un cielo nuevo. Y eso es lo que eligió Juan el Bautista. Eso es lo que eligió, a pesar de que no le fue bien aparentemente al final de su vida en esta tierra. Él está asegurado para vivir por la eternidad con Dios. Cuando Jesús venga, resucitará a Juan el Bautista. Lo resucitará, ya no con una cabeza decapitada, sino transformado. Hermano, hermana, escuche una cosa. Eso es lo que nosotros debemos siempre tener en el corazón. Nosotros no vamos a centrarnos y concentrarnos en este mundo. Por eso el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículos 1 hasta el 3 y 4, él aconseja: no miren las cosas de esta tierra, no miren
este mundo, miren las cosas celestiales, levanten su mirada hacia el trono celestial, hacia Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre. No se concentren en este mundo, porque este mundo es pasajero, porque el tiempo que vivimos aquí es una miseria de tiempo. Son 80 y 90 años, no sirve de nada. Lo que el mundo te ofrece, sé fiel a Dios. No importa el sufrimiento que vayas a pasar, no importa las dolencias que tengas en esta tierra, pero eso pronto desaparecerá cuando Jesús venga. Pronto va a desaparecer, hermano. Si tú estás en este momento teniendo dolores de cuerpo, si tú estás en este momento teniendo un cáncer, una enfermedad terminal, si tú estás en este momento pasando una crisis económica porque no encuentras trabajo, si tú estás pasando un momento tremendo y terrible en la familia porque no hay comprensión, hay insultos solamente, hay gritos, hay burlas porque tú eres un hijo de Dios, porque oras, estudias la Biblia, déjame decirte que eso va a pasar. Dios va a pasar la página y va a darte una nueva vida. Este mundo no es todo, hermano. Esto es pasajero. Ten en cuenta eso, por favor. Ten en cuenta y anímate. Anímate, no dejes de obedecer a Dios porque estás sufriendo. No te desanimes porque estás pasando problemas. No dejes de orar por eso. Por favor, no importa lo que venga, tú mantente fiel en el Señor, fiel. Tal vez estoy hablando en este momento a alguien que ha sido echado del trabajo, no encuentra trabajo con sábado libre para adorar a Dios, porque la mayoría de los trabajos en esta tierra se la dan a las personas que trabajan con todo y sábado y descansan solo domingo. Pero tú eres obediente a la ley de Dios. Sabes que el día sábado no tienes que trabajar porque Dios así lo ordena. Pero pierdes trabajo, no adquieres dinero por eso. Pero no te quejes por eso, no te lamentes por eso. Sigue siendo fiel al Señor, porque no hay justo desamparado. Hermano, por favor, yo quiero que recuerdes esto. Yo quiero que tengas en el corazón esto. Los hijos fieles de Dios pueden sufrir temporalmente, pero no eternamente. La felicidad es eterna para el Hijo de Dios, no la desgracia, no el sufrimiento. El sufrimiento es temporal. Por eso, sigue adelante, obediente al Señor, obediente a su palabra. No decaigas, no te desanimes, no dejes de ser fiel al Señor. Te lo ruego, por favor, te lo ruego. Yo voy a orar por ti para que sigas siendo fiel a Dios. Tú ora por mí y por mi familia para que sigamos siendo fieles a Dios. Es verdad que no es fácil, hermano. No es fácil. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No temas porque yo estoy contigo. Yo te sostendré con mi mano derecha, dice su palabra. Yo estoy contigo hasta los últimos días de tu vida. Esfuérzate y sé valiente. No temas, dice el Señor. Por lo tanto, sigamos adelante. Sigamos adelante. Nosotros podemos continuar hablando de personas que sufrieron, pero no dejaron de ser fieles al Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos, por favor, a 2 de Corintios. Busque texto bíblico, 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios, por favor vaya. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23. Yo le espero, busque por favor en su Biblia. Busque. Gracias Filomena Villegas, gracias Vicente Torres, gracias Carmen Flores, Maribel, Josefina, Esperanza, gracias Glency, gracias por dejar sus comentarios, por reaccionar a esto. Ángel Rivas, Dios te bendiga, hermano. Greta, Carlos Mori, Olga Roque, gracias a todos ustedes. Qué hermoso, Elda. Dios te bendiga también. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Qué hermoso es estudiar la Biblia, ¿no? No se vaya, quédese hasta el final, porque al final el Señor tocará tu corazón y te confortará, te animará a seguir adelante. No te desconectes.
Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23. Mira lo que dice. Aquí está hablando Pablo, gran predicador, maravilloso hijo de Dios, obediente al Señor y a su ley. Por eso está aquí en sus libros. Por eso tenemos en la Biblia sus libros, porque Pablo fue un fiel hijo de Dios. Pero ¿cómo pasó Pablo? ¿Cómo vivió en esta tierra Pablo? ¿Le fue bien? Aparentemente, ¿le fue bien en todo? Hermanos, Pablo sufrió mucho también. Vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Lo digo con poco juicio, yo más, dice Pablo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Versículo 24. Aquí Pablo está narrando lo que pasó por ser ministro de Dios, lo que pasó, lo que sufrió por ser un hijo fiel de él, de Dios. Dice, de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. 1 noche y 1 día pasé a la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces. Estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, o sea, de asaltadores, de los que roban, los que matan. En peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Mira, hermano, hasta falsos hermanos va a haber. Sí, en la iglesia hay falsos hermanos. Dentro de nosotros, entre nosotros, hay gente hipócrita. Hay gente que habla mal de nosotros. Hay gente que quiere hacernos daño. Hay gente envidiosa. Hay gente celosa. Entre nuestros hermanos hay gente así también. Nos dice Pablo que también sufrió esa clase de persecución de sus propios hermanos en Cristo, de sus propios, de la propia familia de Dios. Qué terrible, hermanos. Pero así es, lastimosamente es así, porque dentro del pueblo de Dios hay trigo y hay cizaña, hay corderos y hay cabritos. Ay, hermanos, lastimosamente es así. Versículo 27, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjate, también había preocupación en Pablo. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Mira, escucha esto, hermano, escucha esto. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Así que los hijos de Dios, los fieles hijos de Dios, ¿también enferman o no enferman? Sí enferman. Pablo fue uno de los que enfermó, por eso dice, si ustedes enferman, yo también enfermo. Y sigue diciendo, ¿quién sufre escándalo sin que yo me queme? Hermanos queridos, aquí encontramos otro ejemplo claro de un hijo de Dios, de un hijo temeroso de Dios, que sufrió tremendas cosas, terribles cosas. Qué tremendo, qué tremendo. Pero ¿qué dijo él mismo? Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, retrocede por favor. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 35 hasta el 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Después de que Pablo habla todo esto, su sufrimiento, su pesar, su afán, su lucha por ser fiel a Dios, él dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Gracias por acompañarme, gracias por quédate en el estudio, porque tal vez tú estás pasando momentos difíciles, y si no estás pasando, vas a pasar, y cuando pases recuerda este estudio, recuerda el consejo de Dios, recuerda estos ejemplos de la Biblia, recuerda para que sigas adelante. Romanos capítulo 8, versículo 35.
hasta el 39. Fíjate lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? 36. Escrito está, por causa de ti afrontamos la muerte todo el día. Somos estimados como ovejas de matadero. Pero Dios nos ama. Fíjate, hermano, escucha bien esto. Este versículo subráyalo. Este versículo márcalo. Este versículo tenlo allí presente. Mira lo que dice. Versículo 37. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Allí donde estás, dile amén al Señor. Amén. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Y Pablo responde, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer ante el sufrimiento? ¿Qué debemos hacer ante las dificultades, ante los afanes? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer, hermano, si estás pasando momentos difíciles en este momento? ¿Qué debes hacer? Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Busca por favor Apocalipsis. Si estás sufriendo por amor a Dios, por ser fiel a Dios, si estás sufriendo porque eres obediente a la ley, a la palabra de Dios, o vas a sufrir, recuerda esto por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Vamos a leer. Apocalipsis 14, 12. ¿Estás allí en la Biblia? ¿Sí? Busca en tu Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Repito una vez más, la primera línea de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia. ¿Qué hay que hacer entonces, hermano? Tener paciencia. Tenga paciencia. ¿Y por qué tenemos o debemos tener paciencia? ¿Por qué debemos tener paciencia? Vamos a Hebreos, capítulo 11. Vamos rápidamente a Hebreos, capítulo 11. Y vamos a leer versículo 13. Yo espero que usted esté anotando estos textos bíblicos. Anote estos textos porque son poderosos para animarnos. Son poderosos para motivarnos y seguir adelante como hijos de Dios. Estos textos bíblicos te van a fortalecer siempre, hermano, siempre. Anota estos textos y si puedes memorizarlos, memorízalos. Mira, vamos, ¿por qué tenemos que tener paciencia? ¿Por qué debemos tener paciencia? Hebreos capítulo 11, versículo 13, 14, 15 y 16. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. En Hebreos usted encuentra a muchas personas, hijos de Dios, que sufrieron terribles cosas por ser fiel a Dios, por ser fiel a su palabra. Pero mira lo que dice Hebreos de ellos. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, dice, todos estos, o sea, estos hijos fieles a la palabra de Dios, a la ley de Dios, todos estos murieron en la fe,
murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra. ¿Por qué tenemos que ser pacientes? ¿Por qué, hermano? Porque en esta tierra solo estamos de pasada, somos forasteros, somos peregrinos, nuestra tierra está delante, nuestra tierra está en la Canaán celestial. Nosotros estamos de pasada, no va a ser para siempre este sufrimiento, no va a ser para siempre este dolor. Eso es lo que dice el texto de Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice, ellos murieron en la fe, pensando y creyendo de que eran peregrinos y forasteros en esta tierra. Versículo 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella. Pero deseaban, dice el versículo 16, pero deseaban la mejor, a saber, la tierra celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Amén. Amén. Hermanos queridos, ¿por qué tenemos que ser pacientes a pesar de que sufrimos en esta tierra? ¿Por qué tenemos que ser pacientes? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ciudad preparada, una tierra nueva preparada por el mismo Dios. Y Él no se avergüenza de nosotros. No se avergüenza. Aunque el mundo se avergüence, hermanos, aunque el mundo se burle de nosotros, Dios nos tiene en cuenta. Dios está allí listo para hacernos entrar a la celestial, a la mansión celestial, a la ciudad celestial y darnos por posesión la tierra nueva. Hermano querido, hermano, mi querido hermano, yo no sé desde dónde tú me estás escuchando, pero mira mis ojos, por favor. Me voy a acercar más a la cámara. Mira mis ojos. Yo no sé dónde tú estás. Tal vez tú estás aquí en algún país de Sudamérica. O estás tal vez en Centroamérica. O estás en Norteamérica. O estás en Europa. Lugares de donde nos miran. Déjame decirte que donde tú estés, yo estoy seguro que estás sufriendo algún pesar, algún afán, algún dolor, alguna tristeza. Porque todos en este mundo sufrimos, porque todos en este mundo tenemos dolores. Y especialmente aquellos que temen a Dios. Y déjame decirte que si no estás sufriendo, en algún momento vas a sufrir, porque tú no perteneces a este mundo. Todos los hijos de Dios sufren en esta tierra, a pesar de que son fieles al Señor. Pero cuando tú estés sufriendo en esos momentos, acuérdate que tú no estás solo, que es Dios quien está a tu lado. Es Dios quien está a tu lado, y no solo Él, sino todo el cielo está contigo. Los millares y millares de ángeles están a tu lado. Todo el cielo está a tu lado. Y no solo eso, recuerda algo más. Si tú quieres a alguien a tu lado en este mundo, aparte de Dios, aparte del cielo, tienes hermanos en Cristo que también están a tu lado a través de la oración. Nosotros estamos a tu lado. Yo estoy a tu lado. Mi familia está a tu lado. Los miembros de la iglesia están a tu lado, orando por ti. Pronto nos vamos a reunir, hermano, hermana. Pronto nos vamos a reunir cuando Jesús venga. Y allí ninguna frontera nos va a impedir abrazarnos. Allí ningún mar nos podrá separar más. Porque Juan dice, el mar que nos separa ahora, ya no nos separará cuando venga Jesús. Estaremos juntos otra vez. Nos vamos a abrazar.
Y si tenemos que llorar, lloraremos, pero no de tristeza más, no de dolor. Vamos a llorar de alegría, de gozo. Porque hermanos, es verdad que sufrimos. Es verdad que no es fácil la vida aquí. No es fácil vivir apenas con un sueldo mísero que este mundo te da. Trabajas duro, de sol a sol. Y a veces tú tienes que trabajar en un país extranjero. No eres de ese país y estás trabajando. Y a veces llega a tu mente el recuerdo de tu familia allí en tu país. Y dices, ¿cómo quisiera estar en mi país? Para abrazar a mi familia, para comer el fruto de mi chacra, de mi campo. Trabajar para mí, no trabajar para otros. Tú muchas veces piensas eso, ¿no? Piensas y lloras y dices, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo realmente voy a trabajar para mí? Para gozar para mí. ¿Cuándo realmente me van a pagar lo que yo debo ganar por mi esfuerzo? Y a veces piensas que es injusto todo esto. Y sí, hermano, estamos viviendo en un mundo injusto, donde los que hacen menos ganan más, donde los ricos aparentemente gozan más que los pobres, donde los ricos, despreciando a Dios y la ley de Dios, muchas veces gozan de comodidades. Pero déjame decirte que eso va a pasar pronto. Va a pasar pronto. Dios tiene algo preparado para ti. No te desanimes, no te desalientes, no temas, dice la Biblia, porque yo estoy contigo. Todos los que murieron amando a Dios, siendo fieles a Dios, van a recibir la patria celestial. Por eso Apocalipsis nos dice, paciencia, paciencia, paciencia. Ten paciencia, hermano. Ten paciencia, porque esto va a pasar. Por eso dice el texto, no mires las cosas de esta tierra. Mira las cosas celestiales. Mira las cosas celestiales. Por eso, hermanos, seamos fieles hasta el final. Hasta el final. Todas las desgracias, todo el dolor que estás sufriendo, no viene de Dios. Cuando tú sufras, no preguntes a Dios, no te quejes a Dios, no le digas ¿por qué Dios? Cuando tú sufras, no le recrimines a Dios, no le digas Dios, ¿por qué haces eso? ¿Por qué permites que me pase esto si yo soy fiel a ti? No digas eso. No digas eso. Porque ahora tú sabes que quien está detrás de todo esto es Satanás. Es Satanás. Es el enemigo que te persigue porque guardas los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, grábalo en la mente. El dragón persigue a los que guardan los mandamientos de Dios. Hace guerra contra ellos. Pero recuerda que Satanás es un pobre y triste derrotado. Jesús lo derrotó en la cruz. Jesús lo derrotó. Por lo tanto, Él no va a ganar la batalla en tu vida. Quien va a ganar la batalla en tu vida será Cristo. Porque Él es Miguel, el vencedor, el comandante de los ejércitos celestiales. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Aliéntate, hermano. Aliéntate y sigue adelante. No decaigas. No desanimes. No desanimes. No importa cuánto estés sufriendo aquí. Dice un himno. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. Acuérdate de ese himno. Si sufrimos aquí, reinaremos allá.
Hermano, hermana, el afán y las luchas de los que guardan la ley de Dios no es eterna. El afán y la lucha de los que guardan la ley de Dios tiene fecha de vencimiento. Se va a acabar. Se va a acabar. Pronto se va a acabar. Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias, Señor, por consolarnos con tu palabra. Gracias. Gracias por dejar ejemplo de diferentes personas en la Biblia que sufrieron, Señor, sufrieron. Y han sufrido a veces más que nosotros. Tú mismo, Señor, tú mismo, mañana estudiaremos cómo obedeciste la ley de Dios, de ti mismo. Esa ley que tú mismo escribiste, Señor, tú la obedeciste al venir a esta tierra para darnos ejemplo. Y por ser obediente a tu palabra misma, tú sufriste, Señor. Qué terrible cómo al Dios del cielo, al Dios del universo, seres humanos pecaminosos le golpearon, le abofetearon, le escupieron. Qué triste, Señor. Qué triste realmente. Y a veces nosotros, Señor, nos quejamos. Nos quejamos por el sufrimiento que pasamos. Y cuando vemos tu vida, no es nada el sufrimiento que estamos pasando nosotros. No es nada. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué es una crisis económica? Sabiendo que tú has sufrido más que nosotros. Hay algunos que están en la cárcel en este momento, Señor. Pero, Señor, que sepan ellos que eso no es nada a lo que tú sufriste y tus discípulos y apóstoles sufrieron. Oh, Señor, muchos fueron torturados, muchos fueron mutilados, muchos fueron decapitados, atravesados con lanza, aserrados por la mitad. Algunos fueron enterrados vivos, otros crucificados. Oh Señor, pase lo que pase, como dice Pablo, que nada nos separe de ti. Que nada nos separe de ti. Porque tu amor es más grande, tu amor es inmenso. Cuida, Señor, a mis hermanos aquí, consuélalos con tu palabra y que sigan adelante. Que sigan adelante. Gracias, gracias Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, amén. Queridos hermanos, qué hermoso fue el estudio de hoy. Yo fui tocado por el Espíritu. Por eso estoy en este momento dolido, estoy triste, pero a la vez estoy feliz. Porque sé que hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Hermanos, sigamos confiando en el Señor. Sigamos confiando, porque todo esto va a pasar. Escucha esta alabanza musical, escúchala. Escucha esta alabanza, escucha la letra de esta alabanza que estos dos hermanos cantan. Y sigue adelante. Sigue adelante amando a Jesús. Gracias por acompañarme. Gracias. He gozado de este estudio, porque el Señor ha limpiado mi alma. Con estas lágrimas que he derramado, he limpiado mi alma. Y espero que tú también hayas sido tocado por el Espíritu del Señor. Así es cuando uno estudia la Biblia. Así es. No te preocupes si lloras. No importa si derramas lágrimas ahora, pero pronto esas lágrimas serán secadas para siempre. Porque la Biblia dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Todas las cosas habrán pasado, las cosas malas.
la tristeza, el dolor. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día lleno de éxito. Mañana nos encontramos una vez más para seguir estudiando la Biblia. ¿Sí? Conéctate mañana. Te invito mañana una vez más a Lecciones que Transforman. Mañana estudiaremos acerca de la vida de Jesús. Cómo Jesús es nuestro ejemplo como guardador de la ley. Escucha esta alabanza. No te vayas. Escúchala hasta el final. Nos vemos mañana. Hasta luego. Que confiemos en Él y Él hará. Si ya no te sientes capaz y tormentas cubren tu hogar, no lo olvides. Dios da refugio y paz. Si en tu corazón hay dolor, soledad, tristeza y temor, existe solución. Su nombre es Jesús. Señor Jesucristo nunca fallará.